Bueno, llegó el momento. Vamos a comenzar con nuestro primer disertante invitado, nuestra primera voz en esta tercera cápsula de la tercera edición. Estoy hablando de Andrés Palaro. Él es actualmente el director del Observatorio del Futuro del siglo XXI. Un perfil muy interesante que está vinculado no solamente a las ciencias políticas, porque de hecho es lo que estudió en un inicio, sino también a un montón de cuestiones que hacen al futuro. Él es magíster en dirección de empresas, es licenciado en ciencias políticas, es coach ontológico empresarial. Se desempeñó en diferentes cargos a nivel municipal y a nivel de la legislatura provincial. Hoy está con nosotros para hablar de un tema muy interesante: mercados, tecnologías y propósitos para un nuevo humanismo. Bienvenido, Andrés. Buenas tardes. Un placer estar acá. Gracias a la Bolsa de Cereales de Córdoba por este espacio de reflexión que todos los años pone en escena en momentos tan convulsionados, tan complejos para el país y para el mundo, tomarnos un tiempo para pensar, para reflexionar y para construir futuro. Sé que tengo en estos 35 minutos un desafío importante, que es llevarlos, invitarlos, acompañarlos a pensar un poco de futuro. Sé que la agenda del presente es compleja y que nos lleva mucho de nuestra atención, pero vamos a hacer un esfuerzo especial por situarnos en un espacio de futuro y conversar juntos qué nos puede esperar a la humanidad después de las experiencias que estamos transitando actualmente. Esto requiere hacer foco. Cuando hablamos de la consigna de este importante evento, que es poner a las personas en el centro como agentes de cambio, tenemos dos posibilidades. O nos paramos en la agenda del presente y con empatía y eficacia intentamos construir soluciones, o intentamos mirar un poco más allá y hacer un esfuerzo de creación de futuro, con coraje, innovación, con el coraje y la innovación que los actores, que los agentes de cambio ponen en el día a día. Yo en este momento elijo esta visión de futuro y compartir con ustedes algunas ideas de lo que nos puede esperar. Pero no podemos esquivar que estamos en medio de un tsunami. Evidentemente son tiempos complejos para la humanidad y para nuestro país. Pero un tsunami complejo, porque ya venía un proceso de transformación muy acelerado a partir de la revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial, que por supuesto es un conjunto de tecnologías que con mucha fuerza venían penetrando nuestras sociedades. A lo que se suma una globalización que en los últimos años venía sediada por una serie de procesos de cierta complejidad, guerras comerciales, efectos asimétricos que nos llevan a repensar en qué consiste y cómo funciona la globalización. Y llegó la pandemia, llegó COVID-19, con su tremendo impacto que aún estamos transitando. Ahora, no hay dudas que superado este tsunami, como la humanidad ya ha hecho en otras épocas de la historia, un nuevo paradigma de progreso nos espera. A nuestro criterio lo podemos denominar un paradigma del tecnohumanismo. ¿Por qué llamarle tecnohumanismo a este paradigma que creemos que nos espera? Básicamente porque la fusión entre humanidad y tecnología llegó para quedarse, porque una nueva capa de encuentro entre las tecnologías que creamos para resolver problemas y lo que la humanidad es capaz de producir nos encuentra en el futuro. Ahora, hay un desafío en esto, que es alejarnos de los extremos. Es alejarnos, por un lado, de lo que se considera el solucionismo tecnológico, una mirada un poco lineal, que de alguna manera espera que la tecnología resuelva, que la tecnología produzca, que llegue a todos los sectores, y muchas veces ese caminito no es tan lineal. Pero también alejarnos de otro extremo, que es el de las distopías futuristas, el de esas miradas que de alguna manera infunden cierto temor acerca de qué va a suceder en un mundo donde las tecnologías nos reemplacen, donde las tecnologías sigan haciendo actividades que anteriormente hacían los humanos. En ese camino del medio, donde sin tecnología no se puede y con la tecnología no alcanza, es en el que nos vamos a desenvolver en estos minutos. Uno de los pensadores del futuro que más seguimos nos dice claramente: en los próximos 20 años la humanidad cambiará más que en los últimos 300. Se nos viene un mundo de cambios acelerados. Esperar para ver qué sucede puede ser un certificado de defunción. Lo que necesitamos es actuar, es proyectar, es animarnos a innovar. Y la herramienta que traigo para que pensemos juntos es la ventana de Overton. Overton fue un analista, un funcionario norteamericano que en algún momento dijo:
Las ideas que en algún momento de la historia parecen como viables, como posibles, como portadoras de soluciones, son ideas que anteriormente se consideraron radicales, inviables, extremistas. Y lo que sucede en la historia de la humanidad es que en determinados momentos aparecen nuevas ventanas que habilitan espacios de lo posible, espacios de innovación. Y ahí están los hacedores ensayando soluciones. Y están los pensadores inconformistas, generando nuevas ideas. En ese momento estamos. Si miramos más allá de la punta del iceberg, de los problemas que hoy nos aquejan, estamos en un momento de transformación donde se vienen cambios muy profundos que no tengo duda que van a generar un camino de progreso de la humanidad. Veamos un poquito. Cuando esta ventana de Overton se hace visible, cuando ese conjunto de ideas que antes eran consideradas inviables aparecen como viables, el camino empieza a despejarse. Los debates se aceleran, las transiciones entre lo que se va muriendo y lo que van haciendo se encauzan, los voluntarismos que piensan que es posible soluciones simples para problemas complejos ceden ante las evidencias de la realidad y también el futuro se vislumbra con más claridad porque aquello que funciona en pequeña escala, aquello que prueba que puede funcionar, que puede resolver un problema, puede escalarse y llevarse a espacios y sociedades con mayor volumen. Por supuesto que esto no transcurre en un camino lineal. Las pujas entre lo nuevo que están haciendo y de alguna manera los atajos que muchas veces se proponen para resolver problemas existen y seguirán existiendo. Nuestra tarea de hoy es contarles en qué consiste esta ventana de Overton que vemos nacer, este conjunto de ideas que creemos que superada la pandemia nos van a dar un nuevo paradigma de progreso humano. Veamos un poquito. La primera, nuevas economías. Estamos ante una evolución asombrosa del capitalismo, que ya está en marcha. Que una empresa pueda crear valor económico, valor social y valor ambiental al mismo tiempo es una verdadera revolución. Está sucediendo, el triple impacto está entre nosotros. Y por supuesto que esto va de la mano de lo que se llama el capitalismo de las partes interesadas. Hace 50 años, Milton Friedman popularizó el concepto de que una empresa solo existía para producir rentabilidad, no tenía otra misión. La evolución del pensamiento y de la realidad nos muestra hoy que las empresas tienen mucho más que producir rentabilidades para sus socios, por más legítimo que esto sea, y es producir impacto positivo para sus empleados, para sus proveedores, para sus comunidades, para todas las partes interesadas. Y además, la incorporación de tecnología, lo que llamamos automatización, que es inevitable, que es necesaria, que es productiva, ya no solo se hará por reducción de costos, sino por valor, por nuevos servicios, por nuevas necesidades, por esa posibilidad de agregar valor al incorporar tecnología a los procesos económicos. Y por supuesto, un concepto que Muhammad Yunus ha popularizado en los últimos años, las empresas sociales. Empresas que existen para resolver problemas sin buscar rentabilidad. Es un tipo de empresas especial que al atacar problemas de la base de la pirámide de sectores con baja capacidad adquisitiva, resuelven problemas usando la lógica empresarial, la eficiencia de la lógica empresarial. Todo esto se combina en lo que llamamos nuevas economías. Y si hacemos zoom en Argentina, porque la idea es contrastar estos fenómenos que a mi criterio están generando esta ventana de Overton con lo que está sucediendo en el país, más allá de lo que aparece todos los días en los medios, podemos ver realidades. Una empresa como Porta, centenaria, señera, empresa B, certificada, funcionando con propósitos de mejorar el mundo además de hacer bien su actividad. Una empresa como Gire, que tiene distintos negocios vinculados a transacciones y cobranzas, como Rapipago, funcionando con un ecosistema con la persona en el centro y con un modelo de sustentabilidad. Una empresa como Arbusta, social, que está comprobando que las personas de bajos recursos pueden reconvertirse y trabajar en una empresa de servicios tecnológicos. Esto es nuevas economías emergiendo en nuestro país. La segunda idea, el Estado emprendedor, concepto que le debemos a la economista italiana Mariana Mazzucato. Ya no se trata de aquel mensaje de Bill Clinton de 1996 de que el gran gobierno, la era del gran gobierno había terminado. A lo que podríamos agregar hoy que la era del pequeño gobierno también ha terminado. Se trata de salirse de la lógica de los tamaños y se trata de pensar un Estado ambicioso, inteligente, emprendedor, que tome riesgos, que será capaz de diseñar marcos institucionales
para generar incentivos, incentivos a los inversores, incentivos a los emprendedores, incentivos a los que hacen. Y por supuesto, un Estado que no tenga pruritos de hablar de inversión pública. Inversión en ciencia, inversión en infraestructura, inversión en energías, porque resuelve la cuestión impositiva, resuelve esta cuestión de impuestos altos o bajos, sino impuestos progresivos que habiliten que un Estado pueda generar condiciones de equidad y que ayuda al sector privado a crear riqueza. Y además, un Estado emprendedor no le tiene miedo a la tecnología. Asume el desafío histórico de dirigir el proceso tecnológico, de acompañar a los creadores y de servirse de lo que se considera la electricidad del siglo XXI, que es la inteligencia artificial. Ese es el Estado emprendedor que se viene en esta ventana de Overton que seguramente tendremos después de la pandemia. Algunos ejemplos. Por supuesto que en Argentina siempre es más complejo. Ustedes sabrán, nuestra agenda es muchas veces más trabada. Pero tenemos ejemplos. La agencia Córdoba Innovar y Emprender, un ejemplo de este Estado emprendedor. El régimen de economía del conocimiento, quizás la única política de Estado que hemos tenido en los últimos 15 años, sostenida por distintos gobiernos, lamentablemente hoy en un proceso de redefinición y suspendida por una nueva reglamentación. Pero es un régimen que ayuda a que las empresas de la economía del conocimiento generen valor, exporten, se desarrollen. El sistema de titulación de los barrios populares a partir de una ley que salió en 2018, apoyado por todos los sectores políticos, las organizaciones sociales, para resolver un tema histórico, que es los asentamientos urbanos marginales que tienen millones de argentinos viviendo sin títulos de su tierra. Ley que está en marcha y que requiere de un Estado emprendedor, inteligente, para hacerla viable, para concretarla. Y por supuesto, un ejemplo provincial, Mendoza, con su ambición de crear una provincia tecnológica, anunciando leyes para fomentar el sector tecnológico, promociones, programas públicos que ayudan a llevar esa provincia a un estándar de inversión y de emprendimientos tecnológicos. Es decir, el Estado emprendedor, aún en la agenda argentina, tiene manifestaciones de realidad y ya empieza a vislumbrarse qué es lo que se viene en la ventana de Overton del futuro. En tercer lugar, la recreación de comunidades. Acá hablamos de algo mucho más importante que la ciudad. Hablamos de las comunidades trabajando para crear valor. La pandemia nos dejó varias enseñanzas, entre otras, que las grandes ciudades, las grandes urbes, tienen un gigantismo inviable, tienen una complejidad que es muy difícil de gestionar y que la tecnología es un aliado para desarrollar ciudades de escala mediana y pequeña, por esto del teletrabajo y por los procesos productivos que pueden funcionar basados en tecnología. En las comunidades sucede la articulación que crea valor, la empatía entre las personas, construye bienestar, las redes de personas construyen soluciones y es allí donde aparece una mano invisible, la mano invisible de la cooperación. El concepto mano invisible se popularizó a través del economista Adam Smith, que hablaba en realidad del egoísmo, que a través del egoísmo de las personas llegábamos al bienestar general. Pero hay una mano invisible más importante, que es la que genera la cooperación entre las personas en las comunidades para encontrar soluciones a distintos problemas, la vitalidad de las comunidades. Y acá también tenemos ejemplos. Yo tomé uno, Godoy Cruz en Mendoza. Cuando uno entra a las páginas, a los espacios de esta ciudad, ¿qué ve? Vitalidad, ve iniciativas, ve soluciones, algunas de ellas en cabeza del municipio, otras de las organizaciones de la sociedad civil, muchas articuladas entre ambos. Lo que sucede es el desarrollo comunitario. Gran parte del futuro, de la democracia del futuro, vendrá por esta densidad de soluciones y de creación de valor a nivel de comunidades, que por supuesto tendrá a los municipios como actores protagónicos. En cuarto lugar, transformación digital. Tema del momento. No hay quizás un solo análisis de la cuestión tecnológica que no hable de la necesidad de afrontar una transformación digital. En esta ventana de Overton que se va formando, de estas nuevas ideas que
serán cada vez más aceptadas y más viables hacia el futuro, comprendemos que no hay sectores inmunes al cambio tecnológico. Nos pega a todos. Nadie puede decir, a mí no me llega. Y la verdad que cuando la transformación digital se hace sin estrategia, lo que prima, lo que prevalece son las asimetrías, los impactos asimétricos. Y recordando la cuestión tecnológica a nivel de la historia de la humanidad, los clásicos, Keynes, Marx y muchos otros pensadores siempre reconocieron que la tecnología iba a crecer, que nos iba a seguir resolviendo problemas y que ese camino no sería lineal, que iba a haber muchos problemas. Porque, en definitiva, las máquinas trabajan por nosotros y trabajan para nosotros. Pero eso que parece tan película de final feliz, tiene muchos problemas en el camino, porque la tecnología avanza, reemplaza tareas humanas y no está tan claro cómo sucede, en qué cantidades sucede lo nuevo, las nuevas actividades basadas en tecnología, pero ya emergen respuestas cada vez más claras de que la mayoría de los trabajos serán tecnológicos, pero llenos de humanidad, llenos de habilidades humanas, habilidades de cooperación, de trabajo en equipo, habilidades de resolución de problemas, y esa es la agenda de la transformación digital. Una transformación que además nos permite disfrutar de esto de la personalización, esto de recibir productos y servicios personalizados adaptados a mi necesidad, que es factible por la tecnología. Y también, un tema no menor, el combate a la discriminación que tanto nos duele. Las personas y los sistemas tomamos decisiones basadas en sesgos y muchas veces por eso discriminamos. Si pensamos la tecnología y la inteligencia artificial en particular para corregir esos sesgos, podemos aspirar a que la transformación digital nos ayude a superar la discriminación. Ejemplos en Argentina. ¿Cómo no traer el sector de la biotecnología? Un sector que reúne todas las características que hemos hablado recién. Un sector que tiene la ciencia, las empresas, tiene grandes compañías nacionales e internacionales funcionando en el país, como Bioceres, por ejemplo, creando valor, exportando, generando divisas, pero que además tiene una cámara, como la Cámara Argentina de Biotecnología, muy compenetrada con los temas de futuro, que es capaz de crear una aceleradora de negocios, una incubadora de nuevos negocios, para crear startups, nuevas empresas en el sector de la biotecnología, logrando algo que es fantástico, que es que investigadores y emprendedores se encuentren en crear nuevas empresas. La biotecnología es ejemplo de que en el país la transformación digital vive y florece y va a ser mucho más en el futuro. ¿Cómo no poner dentro de esta ventana de Overton la cuestión de la educación? La educación siempre generó avances y nuevos paradigmas. En este caso, en esta ventana que aparece, está de la mano de la formación por competencias, de esto de formar a la gente en habilidades blandas, de comprender que hay como dos meta habilidades, dos habilidades supremas para el mundo que nos espera, que es la capacidad, la habilidad de aprender a aprender, es decir, de estar preparado para aprender de forma permanente, y la habilidad de aprender a emprender, a iniciar proyectos, a tomar desafíos, a correr riesgos. En eso va a girar la revolución educativa de los próximos años de la mano de esta ventana de Overton que se está formando. A Carol Dweck, investigadora del MIT, le debemos el concepto de mentalidad de crecimiento. Las neurociencias han demostrado que todos tenemos las condiciones de crecer y desarrollar nuestras capacidades todo el tiempo. Esto rompe con el estancamiento. Podemos desarrollar una mentalidad que nos permita aprender. Y ni hablar de la educación mediada por tecnologías, otro de los hallazgos de la pandemia. La educación mediada por tecnologías, por supuesto, combinada con la presencialidad, permite amplificar, expandir las oportunidades de formación de las personas y hacer real ese concepto de lifelong learning, del aprendizaje a lo largo de la vida. Si hacemos zoom en Argentina, ¿qué vemos? Por supuesto, sistemas educativos complejos de transformar, gobiernos, sindicatos, es difícil transformar los sistemas educativos, pero vemos iniciativas de distintos sectores. Vemos un montón de ventanitas que se abren, que están enfocadas en hacer de esta revolución educativa del futuro. Por ejemplo, Córdoba Mejora, con su tarea de mejorar la gestión de las escuelas en la provincia de Córdoba. Por ejemplo, Argentinos por la Educación, un movimiento que pone en la mesa las cifras del sistema educativo que tenemos que transformar. Por ejemplo,
las escuelas PROA del gobierno de la provincia de Córdoba, escuelas técnicas que ya llevan muchos años en desarrollo. Y iniciativas privadas, emprendimientos en el mundo de la educación, como por ejemplo TecLab, tanto que se reclama la formación para el empleo, carreras terciarias, 2 años, 100% virtuales, accesibles a sectores medios que hoy pueden estudiar una carrera con impacto en el trabajo del futuro, 100% virtual. Es decir, también en educación, Argentina tiene muchas cosas en marcha para esta nueva ventana de Overton que se abre para el futuro. En sexto lugar, la cuestión ambiental. ¿Cómo no poner la agenda verde dentro de ese futuro en construcción? La pandemia nos dejó otra evidencia, que es que la ciencia tenía razón. Si algún debate había acerca de que estábamos destruyendo el planeta, estos meses de confinamiento han demostrado de que era real y de que evidentemente tenemos que hacer convivir la economía y la producción con la preservación del planeta. Y lo bueno de esto, que además de hacerlo por un imperativo moral, es que detrás de esto hay una industria verde que puede generar un nuevo dinamismo económico, nuevas energías, nuevas actividades amigadas con el ambiente, nuevas maneras de movilizarnos. Hay toda una industria verde que está formando parte de las nuevas estrategias de gobierno de los países del mundo porque generan empleo, generan inversión, además de salvar el planeta. Y las empresas tendrán que mostrar sus credenciales de que están en camino de ser neutras en la emisión de carbono a futuro. Va a ser muy difícil que puedan sostener su relación con los consumidores si no muestran que tienen sus planes de neutralidad de carbono en marcha. El consumidor es consciente, sabe que este es en el único planeta. Podemos soñar con llegar a Marte y podemos soñar con que haya vida más allá o que la pueda haber más allá del planeta Tierra. Pero hoy por hoy, la única certeza que tenemos es que en esta es nuestra casa y el consumidor, y sobre todo, las nuevas generaciones lo tienen absolutamente claro. Esto es el reaseguro de que más allá de los vaivenes políticos, del compromiso de los gobiernos con este tema, los jóvenes serán los garantes de que la agenda verde sea clave en la construcción del futuro. Miremos si no, aún en Argentina, con nuestra coyuntura, con nuestra complejidad, con nuestras idas y vueltas, si no tenemos nuevos parques eólicos, si no tenemos récord de parques nacionales, si no tenemos organizaciones como Seamos Bosques, que le ayuda a las empresas a avanzar en esta idea de lograr la neutralidad en la emisión de carbono. Todo esto está sucediendo mientras a nosotros se nos van los días en los problemas cotidianos que obviamente tenemos que resolver. En séptimo lugar, el trabajo. Es todo un capítulo, la transformación en nuestra actividad principal como seres humanos, que es el trabajo. En esa ventana de Overton que les hablaba, de esas nuevas ideas que pasan a ser aceptadas, que quizás antes se consideraban radicales o inviables, emerge el trabajo independiente. Va a haber cada vez más de nosotros que tengamos que trabajar de forma independiente. No va a desaparecer el trabajo en relación de dependencia, pero la cantidad de actividades y de necesidades que se van a resolver a través de trabajo independiente se va a multiplicar. Y el desafío es que el trabajo independiente no sea sinónimo de precariado, no sea sinónimo de desprotección, sino sea sinónimo de progreso, de trabajador independiente que puede vivir y progresar a través de nuevas maneras de cuentapropismo y de emprendedorismo. Y miren si no tendremos el potencial por desarrollar en este país todavía de forma completa, que tenemos solo 20 pymes por 1000 habitantes, cuando en la región, el promedio de la región es más del doble. A pesar de ser un país elogiado por la calidad de sus emprendedores, tenemos una baja densidad de emprendimientos y de pymes por habitantes. Tenemos todo por desarrollar. Y en esto la economía digital es un aliado. La economía digital facilita la producción, facilita la distribución, facilita la comercialización y muchos más emprendedores, cuentapropistas, profesionales independientes pueden animarse a tener un proyecto propio en el tema que quieran y elijan. Ejemplos en Argentina, está lleno.
Desde los ejemplos motivados por la urgencia, por ejemplo, los ex empleados de la TAM, que debieron de golpe tener que salir a poner sus emprendimientos y están agrupados en manos LATAM porque se ayudan mutuamente a poner en marcha en el mercado sus emprendimientos propios, eligieron el trabajo independiente ante la dificultad, por supuesto, de conseguir otros empleos, pero esto es un reflejo de lo que va a venir, hasta emprendimientos que nacen bajo una idea y pueden convertirse en pymes exitosas, como por ejemplo Ventejuego, juegos para adultos, en una época en que el juego de los adultos se está revalorizando. O bien personas que con una habilidad profesional o personal logran convertirla en negocio y montarla en Instagram y salir adelante, como por ejemplo Cucumberry, con planes de comida y con toda una serie de servicios vinculados a la alimentación. Pero también las grandes, las escalables, como Comprando en Grupo, empresa cordobesa a cuyo emprendedor se le ocurrió nuclear a las ferreterías para comprar mejor las herramientas en el exterior y potenciar su eficiencia a partir de unir su capacidad de compra. Empresa tecnológica con más de 200 empleados que no paró de crecer en la pandemia, que se expande internacionalmente y que genera recursos y empleo para el país. En todos estos emprendimientos se ve ese futuro de trabajo independiente que la ventana de Overton nos anuncia. En octavo lugar, la cuestión social. ¿Cómo calificar la cuestión social tan sensible, tan cara a nuestros sentimientos, tan permanente en nuestro debate ideológico? La innovación, la inclusión y el ascenso social tendrán en la ventana de Overton del futuro un lugar especial, porque hay como cierto consenso, más allá de que vengas de la izquierda o de la derecha o de cualquier postura ideológica, de que hacen falta nuevas palancas para empujar a la gente para arriba. Hacen falta nuevas palancas de ascenso social. Y parece ser que la cuestión pasa por encontrar maneras de hacer convivir variantes de renta universal, variantes de ese piso de ingresos para las personas, para que después opere el mérito, para que después opere los proyectos personales de cada uno, con lo que se llama políticas públicas de precisión. Políticas públicas que ayuden a sectores específicos, por ejemplo, el empleo de los más jóvenes o el primer empleo de los jóvenes. Dentro de esa combinación nos vamos a mover en el futuro y veremos cuáles son los estados con más capacidad para llevar adelante proyectos. Hay una evidencia. Sociedades más equilibradas, con menos extremos en las desigualdades, no solo son mejores para vivir, sino que son mejores para producir. Generan mayor crecimiento económico, mejor clima de negocios, generan mejores posibilidades de capital social. Donde se ha medido esto, ha generado evidencia de que en sociedades con menos desigualdad extrema, el crecimiento económico es más posible y más sostenible. Y por supuesto, acompañando este tema, el fantástico campo de la innovación social. La innovación social es producto de la metodología de innovación que tanto nos ha resultado en los negocios, al crear tantos productos y servicios que la gente necesita, y la complejidad del sector social, donde se necesitan soluciones a problemas urgentes, problemas de personas, de distintos segmentos, problemas de comunidades, y la metodología transversal de la innovación social reúne a los actores, reúne a las personas, al gobierno, a las empresas y encuentra soluciones en el terreno, en el campo. Hacemos zoom en el país y miren lo que encontramos. Cooperativa La Juanita, 20 años generando inclusión, innovación social en el centro más complejo del país, el conurbano bonaerense. Cooperativa La Juanita ayudando a que la gente aprenda oficios, a que resuelvan problemas, a que se integren a las comunidades. Pero también vemos 3E Construcciones, empresa cordobesa creada por un soñador, por un emprendedor soñador que se propuso desarrollar una tecnología social para que muchas personas pudieran desarrollar un oficio que les permita salir de la pobreza, en este caso creando casas ecológicas, casas construidas en base a estructuras de PETs prensadas en unidades productivas barriales. 3E Construcciones, que es sino una manifestación de esa innovación social que hoy existe, pero que en el futuro será un pilar fundamental de ese progreso que vemos que seguramente llegará después de la pandemia.
Y también Fundación Sí con una cantidad de programas que también tiran a la gente para arriba. En noveno lugar, los sistemas de salud, eclosionados a raíz de la pandemia. Un tema que no formaba parte de la agenda de prioridades, quizás, previo a que la pandemia nos demostrara que es mucho más que tener hospitales y que tener centros de salud, que hay toda una redefinición y una reinvención de los sistemas de cuidado de las personas, que en esta ventana de Overton que se está formando, esta ventana de ideas aceptables, defendibles y viables, formará parte central del futuro. ¿Por qué? Porque la prevención es la consigna. Porque no hay que llegar a que la gente se enferme para resolver los temas de salud, sino que el gran campo de innovación es la prevención, acompañada de la medicina de precisión, las tecnologías que permiten diagnosticar mejor, entender mejor lo que una persona puede tener y acompañar a los médicos y a los profesionales en esa tarea tan fundamental. Ahora, vamos a tener que resolver la cuestión de los trabajadores esenciales, los trabajadores de la salud, entre otros, tan elogiados, tan admirados en este tiempo, pero tan poco remunerados, porque los modelos de negocios en el sector privado o porque los modelos de servicios públicos en el sector público no están preparados para remunerar correctamente a esas personas. Y seguramente será tema central del futuro resolver este problema. Porque, ¿saben qué? Uno de los sectores que impulsa el crecimiento a futuro es lo que se llama la economía de los cuidados, la economía de la protección de las personas. No es un gasto. Vivimos más y vamos a vivir muchos más años y además queremos vivir mejor. Y como vivimos más y queremos vivir mejor, la cantidad de actividades y de servicios que se proyectan, que se van a realizar, que se van a generar en la economía de los cuidados, cuidados psicológicos, cuidados físicos, rehabilitaciones, un montón de servicios va a generar mucho crecimiento económico si somos capaces de diseñar los modelos que lo hagan posible. Si hacemos doble clic, ¿qué nos encontramos? También muchos ejemplos que en medio de este tiempo tan difícil para nuestro país y el mundo emergen como faros de lo posible. Philips, compañía internacional instalada en el país hace años, con cada vez más portafolio de productos tecnológicos para la salud, una cantidad de innovaciones de productos tecnológicos dedicados a mejorar los servicios de salud. Pero también nos encontramos con que la ciencia sabe mucho más de los temas que nos aquejan. La ciencia produce conocimiento y si produce conocimiento puede funcionar los dispositivos de prevención mucho mejor, como por ejemplo en el tema del estrés y del burnout, que antes de que llegue a ser crónico y que afecte tanto a las personas, puede atenderse con servicios y con dispositivos para resolver ese tema que afecta a la mayoría de los trabajadores argentinos y del mundo. Pero además tenemos ejemplos de emprendimientos, de iniciativas que resuelven, que disminuyen la fricción entre la oferta y la demanda en el mundo de salud, como llamando al doctor, haciendo mucho más viable, mucho más disfrutable, mucho más fluido este encuentro entre un médico y un paciente a través de las tecnologías. O sea que también en este tema hay en marcha un montón de experimentos y de indicios que nos muestran que esa ventana de Overton, esa ventana de ideas aceptadas, posibles, ideas de futuro, pueden llegar y prosperar en nuestras comunidades. Y finalmente, esta lista no tiene pretensiones de exhaustividad, es simplemente una selección de esos pilares que vemos formándose a futuro. Finalmente, la filosofía y la ética sacadas de la academia, sacadas de los ámbitos cerrados, sacadas de los cubículos intelectuales y puestas en el mundo de la utilidad práctica. La filosofía y la ética son útiles, generan resultados, ayudan a que los resultados se desarrollen en los distintos procesos humanos. ¿Qué son sino los códigos de ética? Códigos de ética que proliferan en las grandes compañías, en las empresas, en los gobiernos, porque sobre todo para gobernar la nueva tecnología, la inteligencia artificial y las tecnologías de la cuarta revolución, hacen falta códigos de ética que nos permitan
ordenar la arquitectura de hacer lo correcto, de hacer que esas tecnologías funcionen para la humanidad. Y además, este tema tiene otras aristas. Si vemos en Silicon Valley, una de las cunas de la tecnología mundial, no para de crecer el desarrollo de las humanidades. La capa de humanidades, por encima de las especialidades, de las habilidades técnicas, no para de crecer porque la capa de humanidades permite comprender problemas complejos, generar contextos, hacer que las personas entiendan, desarrollar proyectos colectivos. Las humanidades no paran de crecer porque son útiles. Esas grandes preguntas que siempre la filosofía nos invitó a hacer, las grandes preguntas, son más necesarias que nunca para entender los sistemas complejos en los que vivimos. Sistemas complejos de ciudades, sistemas complejos de educación, sistemas complejos de producción. Y las grandes preguntas que la ética y la filosofía nos hacen nos orientan a una acción más positiva. Ejemplos. ¿Qué es sino los grandes filósofos participando de los coloquios empresariales? ¿Qué es sino las grandes empresas desarrollando códigos de transparencia y de ética para orientar sus planes y sus estrategias? En definitiva, todo esto que estoy contando, esta ventana de Overton que se abre, tiene mucho que ver con la hoja de ruta que traíamos, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, del 2015. Objetivos que se revitalizan a partir de esta pandemia. Y, por supuesto, los invito a un tiempo de pandemia, nueva ventana de Overton y la ilimitada capacidad humana para la superación nos auguran una nueva etapa de progreso humana basada en el tecnohumanismo. Ojalá lo hagamos posible pronto en Argentina y en el mundo. Muchas gracias.